Ahora vamos a solucionar la pregunta número 10 que nos dice el número de migrantes por nivel de educación y por sexo, pero solo del caso migratorio ilegal. Primero vamos a pasar nuestra base de datos de Access a SPSS. En SPSS, archivo, importar datos, base de datos, nueva consulta. Seleccionamos Access Database, siguiente, y la opción examinar. Aquí vamos a buscar nuestra base de datos sin olvidar que es un archivo de Access en donde tengamos nuestra base de datos. La seleccionamos, clic en abrir, aceptar y vamos a pasar solo las tablas que necesitamos. Migrantes, nos decía que necesitamos migrantes, nivel de educación por sexo y que sean ilegales. Nivel de educación, sexo y lo que sean ilegales está en nuestros estados migratorios. También pasamos. Ahora nos fijamos si en nuestro informe necesitamos algo más. El nombre, la fecha de migración, tenemos nivel de educación, tenemos estado migratorio igual. Lo que nos toca pasar es ocupaciones. Pasamos ocupaciones sin olvidar que ocupaciones se relaciona mediante la tabla migrantes ocupaciones. Y ya, eso vamos en siguiente y vemos que todo esté relacionado. Damos clic en siguiente, siguiente y finalizar. Esperamos a que nuestra tabla se pase en SPSS. Antes de continuar vamos a calcular nuestras variables que nos pedía. Nos pedía la edad, para eso transformar asistente para fecha y hora, calcular con fechas y horas. Siguiente, la segunda opción, la fecha actual. Y seguimos con la fecha de nacimiento para calcular la edad. Siguiente y ponemos edad MIG. Y lo mismo en nuestra etiqueta de valor. Finalizar y vemos que se ha creado la variable edad. Y lo mismo vamos a hacer para calcular el tiempo de migración en años. Transformar asistente para fecha y hora, calcular con fecha y hora. Siguiente, la segunda opción, la fecha actual y la fecha de nacimiento de migración. Aquí vamos a calcular el tiempo MIG. Y lo mismo en nuestra etiqueta de variable. Finalizar y vemos que se ha creado. Lo podemos visualizar en la vista de datos, la edad y el tiempo de migración en años. Ahora, como nos pedía primero que solo quiere de los que son ilegales, vamos a datos y seleccionar casos. Vamos a si satisface la condición D y vamos a pasar el estado migratorio nombre. Igual, abro comillas y que sea ilegal. Continuar. Aceptar. Y aquí ya se puso esta condición en la base de datos. Ahora sí, después de hacer esto vamos a hacer nuestro gráfico. Analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. Nos pedía el gráfico que sea de la 10 en migrantes, nivel de educación y por sexo. Nivel de educación y el sexo. Mostrar gráficos de barras agrupadas y aceptar. Esperamos que nos dé las tablas y nuestro gráfico. Cabe recalcar que aquí no pusimos el estado migratorio porque el estado migratorio ya está establecido antes como condición y ya se seleccionaron esos casos antes de nosotros realizar el gráfico. Entonces no es necesario hacerlo de nuevo. Aquí están las dos tablas y nuestro gráfico. Aquí ya están seleccionados solo los casos ilegales. Doble clic en el gráfico. Para poder poner la etiqueta de valor de cada una de las barras para saber qué cantidad de casos representa cada una.
damos clic en esta opción para poner la etiqueta como les había dicho, cerramos las ventanas que nos aparezcan y sabemos la cantidad de datos que tenemos. Ahora para este informe seleccionamos un caso. Vamos a seleccionar el caso superior del sexo masculino. Superior masculino. Vamos a datos, seleccionar casos, si satisface la condición de, en lugar, aquí no vamos a borrar, vamos a poner I, porque estamos trabajando con los ilegales. Y habíamos dicho nivel de educación igual que sea superior. Y habíamos dicho que el sexo sea masculino. Damos continuar y aceptar. Aquí ya se estableció los casos que cumplen esas condiciones. Ahora vamos a realizar nuestro informe, analizar informes, resúmenes de casos y vamos a ver lo que nos pedía nuestro informe. Nombre, fecha de migración y tiempo de migración. Nombre, fecha de migración, el tiempo de migración, nivel de educación, estado migratorio, edad, nivel de educación, estado migratorio, la edad y por último la ocupación. Desmarcamos límite a los 100 casos porque queremos de todo, aceptar. Como habíamos dicho, queremos de superior del sexo masculino nos deben dar 212 casos y aquí vemos que sí nos dio. Y comprobamos superior ilegal y nos debe dar 212 casos. Comprobado, y esta sería la solución de la pregunta número